Bueno, vamos con la corrección de el informe número 5, tema 1. Bien, me pide este gráfico, me da este gráfico en realidad, y lo que me pide es considerar en el gráfico, analizar cuáles de los 1, 2, 3, 4, incluida esta recta vertical, donde la función no es derivable. Bueno, sabemos por el teorema que si la función no es continua, no puede ser derivable, entonces en x igual 3 tendría que decir que la función no es derivable. Y después sabemos también por la teoría que en este punto que es anguloso, que genera un pico, la función no es derivable. Esto lo habíamos visto, a ver, por acá tengo el gráfico, sí. En este gráfico que era de la clase número 15, acá dice clase 15, que es el ejemplo de punto anguloso. Si yo me arrimo a ese punto donde se está juntando la rama roja con la rama azul, la recta tangente a izquierda es positiva, su pendiente, y la recta tangente a derecha es negativa su pendiente, por lo tanto las derivadas laterales son diferentes y por definición de límite no habría derivada. Entonces en este punto no es derivable. Hay que contestar y igual 3, y podrían acá haber contestado x igual menos 1 y hubiese sido suficiente, o directamente el punto menos 1, 0.2 o 0,2, digamos nosotros, cualquier caso hubiese sido correcto. La siguiente pregunta dice en el mismo gráfico cuáles son los puntos donde la función tiene derivada positiva. De los puntos dados, en realidad dice, los puntos que a mí me dieron, ¿dónde la derivada es positiva? Bueno, para que la derivada sea positiva, volviendo al gráfico de ejemplo de la clase número 15, la derivada evaluada tiene que ver con la pendiente de la recta tangente. Entonces, donde la tangente es de pendiente positiva, es ascendente, la derivada es positiva, por ejemplo ahí, o ahí. Y en cambio, donde la recta tangente es negativa, es decreciente, digo, ahí por ejemplo, o ahí la derivada es negativa. Entonces vuelvo al gráfico, en el punto menos 3 es casi evidente que la recta tangente es decreciente, así que acá es negativa. Acá no hay derivada, así que no es ni positiva ni negativa. Acá es decreciente también, así que es negativa. Y acá es horizontal, así que es 0. Por lo tanto, no hay ningún punto, no hay puntos de derivada positiva o ningún punto que no tengan ganas de contestar. No es del todo relevante. Bien, el punto siguiente dice para la función para la función del punto dado hallar la expresión de la recta normal. Entonces esto vamos a resolverlo. F de x es 1 menos x al cuadrado más 2, y en x igual 3 necesito la abscisa, ¿no? X igual 3, con 3 me queda menos 2 al cuadrado, que es 4, más 2, que es 6. Vamos a usar un GeoGebra de ayuda para, sí, para apoyarnos y para revisar que estemos haciendo bien las cuentas, básicamente. F de x es 1 menos x elevado al cuadrado más 2, y bueno, esta función debería contener al punto 3, 6, si yo no me equivoco, ¿no? 3, 6, tenemos el punto 3, 6, que corresponde a la función y está ahí. Está perfecto. Entonces, en ese punto hay una recta tangente, que sería esa recta negra, y yo lo que quiero es la recta perpendicular a esa, ¿no? La recta normal es lo que me pide el ejercicio, que es la recta perpendicular a esa negra que acabo de dibujar, que pasa por el mismo punto 3, 6. Entonces, ¿cuál es la pendiente de la recta negra que acabo de dibujar? Bueno, por lo que estábamos viendo recién, es la derivada evaluada en ese punto, pero necesito derivar para poder evaluar. Esto es, por regla de la cadena, 2 por 1 menos x por menos 1, por regla de la cadena, más 0, digamos. Bueno, esto lo escribimos mejor. F derivado de x es menos 2 por 1 menos 100. Si quieren hacer la distributiva, hacen la distributiva. En realidad lo que a mí me importa es evaluarla en 3, que es el punto donde yo estoy trabajando. Bueno, esto para 3 me queda menos 2 por menos 2, que es 4. Y esta es la pendiente de la recta negra, pero yo quiero una recta que sea mi recta tangente, que sea m por x más b.
donde esta pendiente y esta pendiente sean ortogonales. Entonces esta m sabemos de la secundaria que tiene que ser menos un cuarto. Bien, ahora, para que pase por el punto 3, 6, cuando esta x es 3, esto es 6, de donde concluimos que el valor b es, a ver, es 6 más 3 cuartos, 24 y 3, 27 cuartos. O sea que la respuesta es a la recta tangente, a la recta normal, perdón, menos un cuarto de x más 27 cuartos. Bien, voy a venir a GeoGebra para quedarme tranquilo que esto está bien y voy a dibujar esa recta y voy a corroborar que pase por el punto A y que sea perpendicular a esa recta negra. Bien, entonces, y igual menos un cuarto de x más 27 cuartos. Y como vemos, son efectivamente perpendiculares y pasa por el punto A. Entonces ahí, esta es la respuesta que tenemos que poner no me deje. Y igual menos un cuarto de x más 27 cuartos. Bien, avanzamos. Siguiente, indique para la función dada el intervalo de concavidad. Y acá hice la aclaración concavidad positiva porque en su momento, como yo lo había explicado, uso las palabras cóncavo y convexo para definir lo que muchos libros llaman concavidad positiva y concavidad negativa. Entonces por eso, cuando pido el intervalo de concavidad, aclaro que era lo que había que contestar era el intervalo de concavidad positiva. Bien, entonces, una de las cosas que yo puedo hacer es hacer un poquito de trampa, y que ustedes podrían hacer, es hacer un poquito de trampa, y tratar de olfatear cómo voy a tener que contestar esto a partir del gráfico de esa función. Uno cuando ve los grados del polinomio que definen arriba y definen abajo, uno sospecha que esa función tiene asíntota oblicua, ¿no? Porque arriba el grado es uno más grande que el de abajo, y es fácil darse cuenta que tiene dos discontinuidades que son 1 y menos 1 y parecieran ser asíntotas verticales. ¿Sí? Esta es la función g. Y cuando yo la dibujo, bueno, todo parece indicar que efectivamente, ahora vamos a cambiar de color, tiene una asíntota vertical en x igual menos 1, una asíntota horizontal, vertical digo en x igual 1, y una asíntota horizontal, una asíntota oblicua digo que lo determina de esta manera. Como vemos antes de la primera discontinuidad tiene concavidad negativa. Después de la discontinuidad hay concavidad positiva y pasa a concavidad negativa. Quiere decir que hay algún punto por ahí que pareciera ser cero, pero que en realidad desde el gráfico no lo puedo corroborar, donde es punto de inflexión, donde pasamos de concavidad positiva a negativa. Y después hay concavidad positiva. Entonces daría la sensación de que un intervalo de concavidad positiva necesariamente empieza en menos 1, pareciera acabar en 0, y el otro intervalo de concavidad positiva arranca en 1 y va más infinito. Este casi que lo podemos confirmar. Esto obviamente lo vamos a hacer de manera analítica, o yo lo voy a hacer de manera analítica. Vamos a ver si efectivamente ese punto de inflexión es 0, y si no hay otro punto de inflexión que se me esté escapando en el dibujo. Para eso necesito las derivadas. La derivada segunda es la que a mí me informa de la concavidad. Esto es x al cubo sobre x al cuadrado menos 1. Entonces voy a derivar. Este derivado de x es, bien, regla de cociente. El numerador derivado es 3x cuadrado por el denominador sin derivar, x cuadrado menos 1, menos el numerador sin derivar, x al cubo, por el denominador derivado, que es 2x, sobre el cuadrado del denominador. X cuadrado menos 1 al cuadrado. Bueno, muy bien, hagamos los cálculos pertinentes. Bueno, acá arriba, esta distributiva, me va a quedar 3x cuarta menos 3x cuadrado. Y esto me da 2x cuarta, ¿no? Bueno, y 3x cuarta menos 2x cuarta
es 1 x cuarta. Esta sería la derivada primera, que si tuviese ganas hasta lo puedo escribir de manera un poquitín más prolija, que sacando en el numerador factor común x cuadrado. Así sería x cuadrado de factor común, esta sería la derivada primera. No es esto lo que tengo que utilizar para la concavidad, sino que es la derivada segunda. Bueno, para la derivada segunda, en lugar de derivar esto que recuadré acá, voy a derivar esto porque me es más sencillo. El numerador derivado es 4x al cubo menos 6x, esta es la derivada del numerador, por el denominador sin derivar, es x al cuadrado menos 1, menos el numerador sin derivar, x a la cuarta menos 3x al cuadrado, por la derivada del denominador, que es regla de la cadena, 2 por x cuadrado menos 1, por la derivada de lo de adentro, que es 2x. Sobre este denominador, está al cuadrado, y al cuadrado del cuadrado me va a quedar a la cuarta. Bueno, esto lo puedo juntar, acá este 2 con este 2x se transforma en un 4x, lo escribo adelante. Y ahora, fíjense que x cuadrado menos 1, acá me comí un cuadrado, ¿no? Acá sí, sin derivar. Cuando es este sin derivar no le puedo sacar el cuadrado. Bueno, ahora, este x cuadrado menos 1 y x cuadrado menos 1 lo puedo extraer de factor común. Entonces esto se me va a achicar porque voy a sacar este x cuadrado, este paréntesis de factor común, acá se va al cuadrado, y cuando me queda afuera, solo se va a simplificar con este cuarto y me va a quedar un 3. Bien, distributivas en el numerador. Bien, acá primero me va a quedar, a ver, voy a tratar de hacerlo ordenado para no tener ningún error. Esto sería 4x a la quinta menos 4x al cubo menos 6x al cubo más 6x, a ver, x a la quinta, menos 4x al cubo, menos 6x al cubo, más, bien, perfecto, y ahora menos 4x a la quinta, más 12x al cubo. Bien, acá tenemos 4x a la quinta y menos 4x a la quinta se van a simplificar. Estos dos, este se va con esto. Bien, menos 4x al cubo, menos 4x al cubo menos 6x al cubo es menos 10x al cubo. Más 2x al cubo, acá me parece que metí la pata con alguna cuenta. A ver, denme un segundito. No, parece que no. Bueno, después lo corroboro con el gráfico en todo caso. Bueno, menos 2x al cubo decía acá este. Con estos 10 me queda 2x al cubo. Ahí. Bueno, y esto, para escribirlo de manera más prolijita, le sacamos, digo, factor común. 2x en el numerador. Entonces me va a quedar 2x por x cuadrado más 3. Bien. Esta sería la derivada segunda que vamos a analizar. Bueno, lo chico. ¿Cuándo tiene cambios de concavidad una función? Bueno, una función puede cambiar de concavidad en una discontinuidad o puede cambiar de concavidad en un punto de inflexión. Bien, las discontinuidades las tengo analizadas desde a priori por 1 y menos 1, porque son fáciles de ver, y lo que me faltaría sería analizar cuándo se anula esto. Bueno, para que esto se anule, se tiene que anular el numerador. Esta cuenta tiene que ser 0. Entonces acá tenemos dos alternativas. Una primera alternativa es que 2x sea 0, de donde sacamos que x igual a 0, y bueno, desde el gráfico se veía que es un punto de inflexión, pero ahora lo vamos a reanalizar, y desde el denominador, x cuadrado más 3 sea igual a 0, en este caso obtenemos un absurdo, porque la suma de un cuadrado, que es un número positivo, más 3, nunca me puede dar 0. ¿Te das cuenta? Es absurdo, no hay punto de inflexión abajo. Entonces ahora necesito un gráfico
para hacer mi esquema. Y en este gráfico voy a tener que marcar las discontinuidades, menos 1 y 1, y el punto crítico, que sospecho, punto de inflexión, que es 0. Bien, tengo que tomar esta función que está recuadrada acá, ¿sí? Esta que estamos viendo abajo de la pizarra, y tenemos que analizar qué signo tienen cada uno de estos 1, 2, 3, 4 tramos. Para eso tomo un valor antes de menos 1 y analizo el signo. El paréntesis de arriba, x cuadrado más 3, es siempre positivo, entonces depende del signo de 2x y del denominador. Si pongo un número antes de menos 1, el denominador es positivo, el numerador es negativo, así que me da negativo. ¿Sí? Esta parte es negativa. Entre menos 1 y 0, si yo pongo un número entre menos 1 y 0, la parte de abajo es negativa y la de arriba también, así que acá me da más. Después, un número entre 0 y 1, acá arriba es positivo y acá abajo es negativo, así que acá me da menos. Y con un número más grande que 1, por ejemplo 10, arriba es positivo, abajo es positivo, así que acá es más. Quiere decir concavidad negativa, concavidad positiva, concavidad negativa y concavidad positiva. ¿Qué me pedía el ejercicio? Concavidad positiva. De menos 1 a 0, unión de 1 a más infinito. Y esa es la respuesta, y bueno, lo corroboramos acá en el gráfico, ¿no? De menos 1 a 0, que es este punto, y de 1 a más infinito. Eso es lo que teníamos que contestar acá. De menos 1 a 0, unión, no sé si tengo el símbolo de unión por ahí, bueno, le ponemos U, de, no, ¿qué dice? Me cambié de página. De 1 a más infinito, que está el símbolo por acá, y si no, bueno, escriben infinito. Chao. Bien, para la función del punto anterior, dice el ejercicio siguiente, determinar los extremos si es que tiene. Bueno, como yo ya hice el gráfico, vemos que tiene extremos, ¿no? Tiene en algún punto por ahí, tiene un máximo, en algún punto por ahí tiene un mínimo. Desde GeoGebra eso yo lo puedo hacer, creo que el comando de extremos, a ver. El extremo de la función, ¿cómo lo llamé? G. Vamos del menos 8 a 6. Bien, ahí tenemos punto 6, punto D, que acá tenemos las coordenadas, ¿no? Pero en realidad esto, por supuesto, que lo vamos a hacer analíticamente, porque ¿cuánto es 1,73? ¿No? Capaz que es exactamente, o capaz que eso está aproximado. Entonces vamos a lo que yo ya tenía, que voy a reutilizar, que es acá la derivada. La derivada primera es lo que me informa los extremos. Entonces tomo la derivada primera y le pido a la derivada primera que sea 0 para buscar los puntos críticos. Bien, para que esto sea 0, lo que debe ser 0 es el numerador. Ahí. Entonces de acá sacamos de vuelta dos alternativas. Una, que es que x cuadrado sea 0, es decir, que x sea 0, ahí tenemos un punto crítico, y el otro es que x al cuadrado menos 3, no sé por qué le puse paréntesis, x al cuadrado menos 3 sea 0, de donde sacamos dos valores, ¿no? Dos puntos críticos. Uno es que x sea raíz de 3, y el otro es que x sea menos raíz de 3. Entonces tenemos tres puntos críticos. Vengo a hacer mi estudio. Necesito, checar un poquito, ahí. Necesito marcar sobre la recta los tres puntos críticos, que fueron 0, menos raíz de 3, raíz de 3, las discontinuidades, menos 1 y 1, y bueno, tomar un valor en cada uno de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tramos y analizar el signo. Esto que parece rebuscado en realidad no lo es, porque si vamos a ver, si vamos a analizar cómo es la función, esto es un cuadrado, así que es positivo, el denominador es un cuadrado, así que es positivo, lo único que me queda por analizar es este paréntesis, lo demás es siempre positivo. Entonces, ¿qué signo queda en ese paréntesis para estos tres tramos? Bueno, para un número anterior a menos 3, me queda más, ese paréntesis, por lo tanto toda la cuenta. Para un número entre menos 3 y 1 me queda negativo. Para un número entre menos 1 y 0 me queda negativo. Para un número entre 0 y 1 me queda negativo. Para un número entre 1 y raíz de 3 me queda negativo. Y para un número entre 3 y más infinito me queda positivo. Es decir que la función sube, baja, 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 baja y sube. ¿Tiene extremos? Sí. Acá tiene un mínimo y acá tiene un máximo.
Eso lo vemos, lo sabíamos desde acá, no. Acá. Lo vemos acá. Primero un máximo y después un mínimo. Bueno, ¿cuáles son las abscisas? Menos raíz de 3 y raíz de 3, que son efectivamente aproximadamente 1,73. Para ir a buscar la ordenada, ¿sí? Yo acá tengo menos raíz de 3 y me falta la ordenada. Bueno, lo que tenía que hacer era venir hacia acá, hacia F, y reemplazar raíz de 3 arriba y abajo y sacar la cuenta. Arriba queda 3 raíz de 3, porque está el cubo, ¿no? Y abajo, raíz de 3 al cuadrado es 3 menos 1, 2. Y para el otro valor da exactamente igual, pero negativo. ¿Sí? El otro valor, que está acá, es raíz de 3. Arriba, como está el cubo, me queda menos 3 raíz de 3. Y abajo me queda 3 menos 2 igual, que es 2. ¿Sí? Estos dos valores son lo que el gráfico redondea o aproxima en 2,6. Bien, acá las respuestas tendrían que haber sido raíz de 3 y la otra 3 raíz de 3 sobre 2. La verdad es que si alguno lo puso como es menos acá, si alguno lo puso aproximado, bueno, lo considero también como que está bien, ¿no? Si alguno puso 1,73 y 0, no recuerdo cuánto era, 2,6, 1,73, 2,6, no hay problema. Acá que sea que me equivoqué en una cuenta, ¿no? No me dan los signos iguales. Acá están los signos. Este da menos y este da más. El positivo, el cubo es positivo, no es negativo. No sé qué dice, cuál dice. Bueno, entonces acá, correcto. Bueno, está resuelto este. Que si uno hacía todo el cálculo era largo, pero fíjense que lo podría haber contestado casi, entre comillas, de entrada. Bueno, vamos con, vamos a borrar todo esto. Dice el de maximización, se busca edificar una propiedad rectangular de modo que se maximice el área del suelo, considerando que el perímetro no puede superar los 80 metros. Bueno, esta es mi propiedad. ¿Sí? Si yo achico el perímetro, voy a achicar el área, así que quiero que el perímetro sea lo más grande posible, que en este caso es 80. Entonces, definimos dos variables, no sé, base y altura, si tienen ganas, como quieran decir, y lo que me dice el problema es que el perímetro es 80, así que 80 es 2 veces la base más 2 veces la altura, y me pide que maximice el área es la base por la altura. Bueno, esta es la función a la cual le tengo que hallar el máximo, así que hay que derivarle, usar el criterio de la derivada primera, pero eso no lo puedo hacer si tengo dos incógnitas. Entonces, de arriba puedo despejar una de las dos, decir que 40 es la base más la altura, sacando factor común 2 y despejando, y acá despejar o la base o la altura es absolutamente igual. Decimos que, no sé, 40 menos base es h, si quieren. Entonces ahora el área me va a quedar en función de h, va a ser en función de b. Va a ser una función de b. ¿Por qué? Porque b es b y h se transforma en 40 menos b. Y si quieren reescribir esto haciendo la distributiva, 40b menos b cuadrado. Bueno, para buscar el máximo de esto hay que derivar 40 menos 2b, y para buscar el punto crítico hay que igualar eso a 0. Bueno, es evidente que tiene que valer 20. Entonces, ¿20 es el máximo? No, en realidad 20 es el punto crítico. Entonces vengo hacia acá, esta función tiene sentido de 0 hacia adelante. Acá está 20 el punto crítico. No puedo decir que mi propiedad tiene una de las longitudes es menos 3 metros. Entonces, tiene sentido de 0 para adelante. Lo testeo con un valor entre 0 y 20, por ejemplo 10. Acá tengo que analizar el signo de la derivada, ¿no? Acá 40 menos 2 por b. Para 10 da positivo, quiere decir que en este tramo la función sube. Y después de 20, por ejemplo, para, no sé, 14 millones, esta cuenta da negativo. Entonces acá es menos, quiere decir que la función baja. Conclusión, 20 es el máximo. Entonces, una de las dimensiones, que es la base, concluyo que es 20. Y la altura, me falta la altura. Bueno, la altura es 40 menos la base. Entonces, la altura también es 20.
¿Qué había que contestar? Base igual 20, altura igual 20. Bueno, yo preferiría que la respuesta hubiese sido las dimensiones de la propiedad son 20 por 20, 20 metros por 20 metros, pero si contestan base 20, altura 20, por supuesto que también lo considero bien. Bien, vamos a la segunda parte, esta me parece que es la última, la tercera parte en realidad. Esta es la última. Esta es la parte de teoría, los teoremas relativos al cálculo diferencial. Bueno, uno interpreta que con ese título ustedes tendrían a mano los teoremas de las funciones derivables, ¿no? El teorema de Lagrange, el teorema de Rolle, y bueno, el teorema de Cauchy, todos los teoremas. Dice, se sabe que una función es derivable a intervalo menos 1, 5, entonces vamos a ayudarnos con un dibujito, borro esto. Ahí, menos 1, 5. Tengo de menos 1 a 5. En el abierto, la función es derivable. ¿Qué significa que sea derivable? Bueno, la derivabilidad implica continuidad. Pero la función no se puede comportar así. No puede tener una discontinuidad de ninguna índole. No puede tener un pico, porque no puede generar un punto cuspidal porque no habría derivada. Entonces, es derivable de menos 1 a 5. Dice, ¿es posible afirmar que la derivada se anula para algún valor del intervalo? Bueno, que la derivada se anule a algún valor del intervalo es la tesis del teorema de Rolle. Ahora, el teorema de Rolle me pedía como condición en su hipótesis dos cosas que acá no me están informando. Primero, que valga lo mismo en menos 1 y en 5. Y segundo, que sea continua en el cerrado. Acá no me está diciendo que es derivable en el abierto, pero no continua en el cerrado. ¿Qué significa esto? Que yo puedo armar una función que tenga asíntota en menos 1, que tenga asíntota en 5, es decir, que no sea continua en menos 1 y que no sea continua en 5, y que en el medio sea derivable. Entonces, ¿hay garantía de que se vaya a anular en el medio? No. ¿Podría ocurrir que no se cumpla la hipótesis y que la función haga esto? Y que genere un máximo, ¿sí? Donde la derivada se anule. Podría generar un punto de inflexión y que la derivada se anule también. Pero no, esa información no la tengo. Entonces, ¿es posible afirmarlo? No. No lo puedo afirmar. ¿Podría llegar a ocurrir o podría ser que no? Entonces no puedo hacer una afirmación. ¿Cuál es la justificación? Bueno, que si yo estoy usando el teorema de Rolle, no se cumplen las hipótesis. Falta corroborar o falta informar que la función valga lo mismo en los extremos y falta informar que la función sea continua en el cerrado. Bien, ninguna de esas dos cosas se dan. No hacía falta contestar eso, bastaba con que pongan que no era posible afirmarlo y que la información dada no era suficiente, o bueno, todo lo otro que dije yo, por supuesto. Siguiente, una función continua para todo conjunto real. Bien, esta función ahora sacamos esos dos valores porque me dice ahora que es continua. ¿Sí? Me dice que es continua. Es continua y pasa por el punto, a ver, 1, 4. Ahí vamos a ponerlo. Este es el punto 1, 4. Y pasa por el punto 5, 8, que está más arriba. Ahí, 5, 8. Entonces, dice, es posible, admite, no, esto es una afirmación. Una función que cumple con estas dos condiciones, que es continua en todo su dominio, y que pasa por estos dos puntos, admite un valor entre 1 y 5 donde su derivada vale 1. Bueno, uno podría llegar a sospechar teorema de Lagrange acá, porque el teorema de Lagrange habla de la recta secante, y esta recta secante tendría pendiente arriba 8 menos 4, y abajo 5 menos 1, esto parece un 2, pero es este 1 que está acá abajo, queda 1, ¿no? Entonces la recta secante tiene pendiente 1. Pero hay que tener cuidado acá, porque si ustedes tenían a mano cuando hicieron esto, o habían estudiado las condiciones del teorema de Lagrange, las hipótesis del teorema de Lagrange son dos. Una es que la función sea continua en el cerrado y derivable en el abierto. Y esta función no me dice que sea continua. Me dice, perdón, que sea continua, pero no me dice que sea derivable. Entonces la función podría comportarse así, haciendo un piquito ahí, y haciendo un punto cuspidal, y no pasar por esta pendiente. No pasar en ningún momento por una recta que sea paralela a esta que está acá. Entonces, en este caso, esta afirmación es falsa, y la justificación es, de nuevo, que falta información, porque no me están diciendo que la función es derivable. Teoremas relativos al cálculo diferencial, teoremas sobre las derivadas. El enunciado no me habla de una función derivable. Acá yo supuse que esto iba a ser bastante obvio, porque en esta función habla de derivabilidad,
y en este habla de continuidad. En este no habla de continuidad y en este no habla de derivabilidad. Entonces esa es en parte, digamos, la justificación o una justificación posible. No se ponían que no había información suficiente, con eso alcanzaba. Bien, último ejercicio del tema 1. Para la función dada, determine el valor de k para poder aplicar el teorema de Rolle y halla el valor de x que justifica, o que verifica, perdón, la conclusión. Bueno, ¿cuáles eran las hipótesis del teorema de Rolle? Lo dije recién. Que sea continuo. Esto es un polinomio de grado 2, es continuo. Que sea derivable. Esto es un polinomio, los polinomios son derivables. Así que la continuidad y la derivabilidad se cumplen. ¿Qué falta? Que valga lo mismo en los extremos. Entonces, la condición que le falta a ese ejercicio es pedirle a f de k que sea igual a f de 1. Bien, f de k es k cuadrado más 2k más 1, y f de 1 es 1 más 2 más 1, 4. Es decir, tengo que resolver esta ecuación cuadrática. 2k menos 3 igual 0. Acá seguramente habrá dos valores de k, un caso 1 y un caso 2, creo, ¿no? Ahora lo calculo, pero vamos a ver cuáles son los dos valores de k que satisfacen esta ecuación. A ver, es 2 menos 3, un valor es 1, absurdo, y el otro valor es menos 3, me voy a quedar con esto. Bien, ¿por qué es absurdo el valor 1? Porque me quedaría el intervalo cerrado 1, 1, me quedaría un solo punto ahí. Entonces no habría intervalo abierto y ahí este valor es absurdo, ¿no? Cerrado de 1 a 1 no hay intervalo ahí. Entonces el valor que a mí me sirve es menos 3. ¿Cómo verifico cuál es el valor donde se cumple la conclusión? Bueno, la conclusión es que se anule la derivada. Entonces derivo y busco la raíz de la derivada. Esto es la parte más fácil. 2x más 2. Bueno, evidentemente esto se cumple en menos 1. Y esas eran las dos respuestas que había que dar. K igual menos 3 y x igual menos 1. ¿Sí? O alguna variación de esta forma de responder. Entonces está resuelto el tema